Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Shalom, once again. Shalom. El día de hoy, al abrir la profecía de Isaías, un tema muy familiar, una vez más, aparece. Y ese tema es el juicio. Muchas personas han comentado que aman el libro de Isaías, pero como hemos venido estudiando en este libro por más de 6 meses, la gente se ha sorprendido de lo lleno de juicios que están estos capítulos. Y hoy, en nuestro estudio, no habrá excepción. Aquí nos encontraremos con el juicio en un sentido general. Hemos visto juicios sobre los pueblos y naciones, pero aquí Dios hablará de manera general sobre los resultados y el desenlace que se produce cuando Él juzga. Debemos recordar algo que menciono con frecuencia. Debemos recordar que el juicio es como ver 2 caras de la misma moneda. Una cara es la condenación. Nos habla de lo que normalmente pensamos cuando escuchamos el concepto de juicio. Castigo, la condenación consumidora de Dios, el sufrimiento y el castigo eterno. Esa es una cara de la moneda. Pero para aquellos que se han arrepentido, aquellos que han dicho, no quiero vivir en pecado, sino que quiero obedecer a Dios, recibir su gracia, experimentar su perdón y su bondad, por gracia y misericordia, aquellos que han entrado en un pacto, específicamente el pacto del que habla Jeremías, el pacto que la sangre de Yeshua ratifica, este nuevo pacto, un pacto de perdón, en el que Dios no recuerda nuestro pecado, para ellos, pensar en el juicio de Dios no debe traerles a la mente la palabra condenación, sino la palabra vindicación. El juicio de Dios trae vindicación para su pueblo de pacto, por lo cual somos reubicados, y aquí está lo más maravilloso, somos reubicados a su voluntad. Existe una relación directa entre estar en la voluntad de Dios y estar en el reino de Dios. Cuando estamos en la voluntad de Dios, experimentaremos la provisión del reino. Conoceremos el gozo y la alegría del reino. Y en última instancia, allí es a donde nos conduce la voluntad de Dios, a la plenitud de su reino. De eso se trata este capítulo. En segundo lugar, vemos que este capítulo, y puedes tomar tu Biblia ahora y abrirla en Isaías 26. Vemos que este capítulo es único, porque vamos a encontrar en el primer verso, en el verso 1, la palabra shir. La palabra shir se traduce mejor como una canción, pero en hebreo, una canción también puede relacionarse con poesía. Y en la poesía vemos paralelismos, una cosa siendo comparada con otra o una cosa siendo contrastada con otra. Y esta ciertamente es una característica de este capítulo. Vamos a ver una dicotomía entre aquellos que son condenados y aquellos que son vindicados. Así que dicho esto, leamos el verso 1. Isaías 26, versículo 1. Inicia con esta expresión tan familiar, Beyom Jahu, en aquel día.
Hemos aprendido repetidas veces que esa expresión se refiere al día del juicio y generalmente a ese día del juicio final. Ciertamente en este capítulo, ese es el enfoque adecuado para Beyom Jahu, en aquel día. En aquel día, esta canción será cantada en la tierra de Judá. Recuerden el contexto. Isaías está hablando y el reino del norte se encuentra muy alejado del propósito de Dios. A lo largo de la profecía de Isaías, que tuvo lugar durante muchos años, vemos que Asiria, en última instancia, llevó al reino del norte llamado Israel al cautiverio, y ese reino del norte ya no existía. Pero descubrimos que Judá, que representaba al pueblo de Dios, sí existía y fue amenazada, como hemos visto, por Asiria, pero Dios los liberó. Babilonia vino luego y sacó al pueblo judío al exilio, pero aquí no estamos viendo estas cosas en cuanto al tiempo de Isaías. Simplemente estamos usando el término Judá para referirnos al reino de Dios. Judá le da a este pasaje una conexión con el reino, un contexto de reino. Así que dice, en aquel día, ese es el día del juicio final, esta canción se cantará en la tierra de Judá, es decir, en relación con el reino de Dios. Y luego tenemos la palabra Ir, que es ciudad. Presumiblemente, si estamos hablando de Judá, ¿cuál es la ciudad principal en Judá? Jerusalén. Y Jerusalén tiene un carácter eterno. Es verdaderamente la ciudad eterna. Y por lo tanto la gente dirá, Os Lanu. Os significa fuerza. Muchas traducciones dicen una ciudad fuerte. Pero hay un problema con eso, porque el término Ir, o ciudad en hebreo, es femenino. Pero la palabra aquí para fuerza o poder, os, es masculina. Entonces no se puede decir, como lo hacen muchas traducciones, y esto solo es otro ejemplo de cómo los traductores no le prestan atención a la gramática. No se puede decir una ciudad fuerte tenemos, sino que literalmente dice primero ciudad, refiriéndose a Jerusalén, y luego fuerza, tenemos. Es decir, el hecho de que Jerusalén exista nos coloca en una buena posición. Tenemos esperanza. Entonces dice, una ciudad, fuerza para nosotros, salvación, Él colocará, y luego usa dos palabras, la palabra para muros, y en hebreo tenemos dos palabras diferentes para muros. Una sería kir, y esto sería las paredes de una casa. Pero también tenemos homot, que son los muros que rodean una ciudad. ¿Y cuál es el propósito principal de estos muros? Seguridad, defensa. Y luego también tenemos otra palabra que algunos traducen como foso. Otros lo traducen como torres fuertes que brindan seguridad adicional. Lo que Dios está diciendo aquí es que en los últimos días el pueblo cantará una canción de seguridad, una canción de defensa, una canción que hablará sobre salvación. Y luego continúa, mira el verso 2. Abran las puertas de la ciudad. Esta es otra razón por la cual deberíamos entender esta ciudad como relacionada con Jerusalén. Abran las puertas y un goy zadik. Goy a menudo lo entendemos como un gentil, pero proféticamente, con frecuencia, cuando Israel, estoy hablando del pueblo judío, está en una relación espiritual correcta, ese término goy se usa para referirse al pueblo judío. ¿Por qué? Debemos recordar el pacto abrahámico. Dios le dijo a Abraham
que la nación que vendría de él sería un Goy Gadol, una gran nación. Por lo tanto, proféticamente, cuando las cosas van bien para Israel, vemos que frecuentemente se les llama Goy. Y aquí es un pueblo justo, un Goy Tzadik, entrará. Y dice que este pueblo ha guardado Emunim. Bien, esto significa la fe. Está relacionado con la verdad. También se relaciona con el concepto de creer. Han mantenido su fe, han creído, han confiado en los planes de Dios con fidelidad. Y es este concepto de fe y verdad, creer en eso, hacer que nuestra vida se base en eso, lo que produce, por la gracia de Dios, por la obra del Mesías, que seamos traídos a ese reino. Y a eso se refiere cuando habla de entrar en esta ciudad, la Nueva Jerusalén. Versículo 3. Yetzer. Esta primera palabra, Yetzer, es una que vemos en Génesis, por ejemplo. En Génesis capítulo 6, donde habla del Yetzer del hombre, es decir, de su inclinación. Y encontramos que tiene que ver con una mentalidad, con una forma de pensar. Aquí tenemos la expresión Yetzer Samuch. Samuch es adherido o dependiente de. Y de lo que habla es de aquellos que han colocado su forma de pensar, o, en otras palabras, que han determinado que su forma de pensar esté adherida a la manera como Dios piensa. Entonces, su inclinación está adjunta a la manera de pensar de Dios. Debido a eso, dice, tú mantendrás la paz, es decir, tú establecerás tu voluntad. De eso se trata mantener la paz. Porque paz habrá, ¿por qué? Porque en ti hemos confiado. Hemos confiado en ti. Han confiado en el Señor por siempre. Porque Yah, versículo 4, Yah, que es un nombre de Dios, Yah Hashem, el Señor Dios, podríamos decir, es una roca, y es esta roca eterna, la roca de las edades. Y esta Ratzur también puede tener conexión con el Mesías. Así que vemos que la fe se enfatiza en varios lugares aquí, en los versículos iniciales, como la base para un cambio, para esta entrada al reino de Dios. Verso 5. Ahora viene la dicotomía. Mientras que tenemos a un grupo que entrará al reino de Dios, basado en su fe, basado en su confianza en Dios, noten lo que dice con respecto a los otros, porque Él ha abatido a los habitantes en lo alto, y a la ciudad que es exaltada, Él la ha derribado. Él la echará abajo a la tierra y llegará hasta el polvo. Lo que está mostrando aquí es una dicotomía entre aquellos que van a entrar en el reino y aquellos que, por exaltarse a sí mismos, porque en lugar de tener su forma de pensar, su inclinación adherida a Dios, han sido orgullosos y se han exaltado a sí mismos en vez de exaltar a Dios. Por lo tanto, cuando venga el juicio de Dios, Él los abatirá y en última instancia serán derribados de su posición exaltada al suelo, a la tierra, y volverán, entrarán, como dice aquí al final del versículo 5, al polvo. Ahora fíjense bien lo que sucederá. Verso 6. Tir Meseina reigo. Esto significa ser pisoteado con el pie. La pregunta es, ¿por qué? Y la respuesta es, porque no tenían una mentalidad de la Torá. ¿Por qué lo digo? Bueno, mira este verso, el verso 6.
Ellos serán pisoteados bajo el pie, podríamos decir, bajo el pie del pobre y los pasos del menesteroso, o de alguien muy, muy pobre. Entonces, es el hecho de que no se volvieron con preocupación, con compasión, como enseña la Torá. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero como ellos no fueron ejemplo, no vivieron un estilo de vida conforme a la Torá, no se preocuparon por los pobres y los necesitados, ese hecho les acarreará, y por eso se menciona aquí el pie del pobre, los pasos del menesteroso, de aquellos que están en una circunstancia muy precaria. Esta será la causa de que ellos sean pisoteados, porque ignoraron a los necesitados. Pero observen el contraste. Pasemos al verso 7. Oraj. Oraj significa un camino. Es el curso de un viaje. Entonces, aquellos que van a ser pisoteados es porque su estilo de vida no se preocupó por el necesitado. Pero en contraste con ellos, leemos que el camino de los justos es rectitud, es justicia. Y luego tenemos la palabra yashar. Algunos traductores dicen que yashar significa recto o justo, y puede referirse al Dios que es recto. Otras traducciones simplemente lo ven como una descripción de lo que es correcto, que el camino de los justos, el sendero de los justos, los rectos, ¿qué hacen? Lo pesan, lo miden, quieren producir un equilibrio, y esta palabra lleva implícito ese aspecto. Creo que una traducción más frecuente de yashar podría ser pesar, pero se trata de pesar para producir un equilibrio. Es una palabra que habla de lo que falta, y luego le agregas a ello. Entonces es una medición que exige una respuesta. Así es el camino o el sendero de aquellos que caminan en la justicia de Dios. Ven lo que otros carecen y se involucran, quieren ayudar, buscan compensar lo que falta. Verso 8. Ciertamente, en el camino de tus juicios, oh Señor, hemos esperado en ti. Esto es importante porque nos dice algo. Nos enseña cómo uno realmente tiene esperanza en Dios. El texto dice, hemos esperado en ti. Hemos esperado, o podríamos decir, por ti. Pero, ¿cuál es la evidencia? Solo porque alguien diga, mi esperanza está en Dios, ¿significa que realmente tiene esa mentalidad? Aquí lo dice, es una palabra de exclamación. Sería una mejor manera de decir esto, una palabra de exclamación que dice, en el camino de tus juicios, oh Señor, hemos esperado en esos caminos porque realmente es a ti a quien deseamos, a ti estamos buscando. Y luego dice, tu nombre y tu memoria, este es el deseo y esta es una palabra muy fuerte para deseo. Tava, nuestra alma ha deseado. Entonces tu nombre, tu carácter, y cuando habla de tu memoria, tiene que ver con tus promesas de pacto. Hemos recordado tu carácter y sabemos que tu carácter está conectado a cómo te comportas, a la promesa que haces. Queremos tener ese mismo carácter porque queremos ser personas que experimentan, que reciben tus promesas, todo con lo que te has comprometido en tu pacto con nosotros. Eso es lo que deseamos. Verso 9. Mi alma te desea por la noche. Incluso mi espíritu en medio de mí. Y tenemos una frase aquí que, insisto, es un paralelismo. Habla de la noche en la primera mitad y luego usa la palabra shahar, que es amanecer,
el momento más temprano de la mañana, pero está en forma de verbo. Pero en inglés no se puede usar así. Tendríamos que traducirlo como mi alma o mi espíritu en medio de mí, muy temprano en la mañana. Y esto habla de levantarse. Muy temprano en la mañana haré algo. ¿Qué hará? Sigue leyendo. Porque así como tus juicios están en la tierra, cuando el juicio de Dios, y esto es lo que Él desea, por esto es por lo que está orando, para esto es para lo que está actuando, que tus juicios, oh Dios, estén en la tierra y por lo tanto que los habitantes del mundo aprendan justicia. Esto es lo que desea alguien que ha entrado en una relación de pacto con Dios. Ellos desean que haya justicia y rectitud en este mundo. Y quiero poner esto en el contexto adecuado. Cuando alguien habla sobre una redención eterna, que tenemos vida eterna, que Dios no recordará nuestros pecados, ¿sabes lo que eso nos da? Eso nos da seguridad y tranquilidad. Pero hay un problema. Ciertos sujetos enseñan que si hablamos de seguridad eterna, que Dios nunca nos dejará ni nos desamparará, que no podemos perder la salvación, si alguien enseña eso, ellos dirán que eso es peligroso. ¿Por qué? Porque cuando alguien oye, soy salvo eternamente, nada puede cambiar eso. Ellos dicen que eso estimulará a esa persona para salir a pecar. Pero un verdadero creyente, cuando escucha acerca de la fidelidad del pacto de Dios, la promesa del Señor de que no recordará más nuestros pecados, si eso impulsa a alguien a decir, vamos a pecar, es porque no es un verdadero creyente. Un verdadero creyente anhela la rectitud. Toda su motivación para volverse al Mesías en primer lugar fue que ya no quería vivir más en el pecado. Y puedo decirle sinceramente que, en mi opinión, lo que yo pienso es que no es algo razonable que un verdadero creyente intente manipular a Dios diciendo, yo voy a entrar en ese pacto, uno que nunca puede cambiar, para luego hacer lo que realmente quiero ser, y eso es pecar. Eso no es lo que un verdadero creyente desea. No queremos pecar, queremos vivir en santidad. Oye lo que dice Isaías aquí en este pasaje. Mi alma te ha deseado a ti por la noche. Incluso mi espíritu en medio de mí. Me levantaré temprano en la mañana, es decir, para buscarte, con el fin de cumplir ese deseo. Porque cuando tus juicios están en la tierra, los habitantes del mundo aprenderán justicia. Eso es lo que los motiva. Versículo 10. A continuación, él contrastará esto con alguien que no está en una relación de pacto, con alguien que no desea la justicia de Dios. ¿Qué dice aquí? Mira el versículo 10. Por favor o por gracia, que es colocada sobre el malvado, sobre un malvado, dice, él no aprenderá justicia. Y en la tierra de la rectitud, ¿qué hará él? Si lo pones en un lugar así, en una tierra de rectitud, de justicia, dice que él querrá torcer eso. Porque él no ve y no verá la majestad del Señor. Él puede estar allí presente, pero no experimentará la majestad de Dios, la presencia de Dios en su vida. Entonces, está haciendo un contraste entre aquellos que son verdaderos creyentes, que han aceptado el pacto, y aquellos que no. Los que no lo han hecho, incluso cuando experimentan la bondad de Dios, la tuercen y la expresan como algo que no es. Verso 11. El Señor, tu mano levantó, está diciendo aquí, oh Señor,
levantaste tu mano. Y luego dice, pero ellos no lo ven. Lo que sí verán, mirarán y se avergonzarán. ¿Por qué? Debido a la envidia. Y este es un deseo negativo, los celos. Por lo tanto, dice, ciertamente fuego sobre tu enemigo lo consumirá. Tu fuego sobre el enemigo consumirá a tales personas. Así que aquel que no ama a Dios, ¿cuál es su destino eterno? Su destino está justo aquí en este verso. Su destino es que será avergonzado y será consumido por el fuego de Dios. Verso 12. En el verso 12, Él vuelve para hablar sobre lo que hará por aquellos que serán vindicados en una relación de pacto. Oh Señor. Y tenemos una palabra para arreglar o poner las cosas en orden. Una palabra maravillosa. Oh Señor, tú organizarás, tú pondrás en orden la paz para nosotros. Y de nuevo, esta palabra paz está relacionada con la voluntad de Dios, con el cumplimiento de su voluntad. Ese es el resultado del juicio de Dios para su pueblo de pacto. Dios pondrá las cosas en orden. Él organizará todo para que el cumplimiento de su voluntad sea experimentado por su pueblo. Dice para nosotros, porque también todas nuestras obras tú has hecho por nosotros. Esto significa que todas las buenas obras, cualquier cosa que hayamos hecho que tenga una consecuencia eterna y una característica eterna, en realidad ha sido Dios, obviamente, por medio de su Espíritu, el Espíritu Santo, obrando en nosotros. Así que nos dice teológicamente que aquellas cosas que hacemos bien, que tienen un aspecto eterno, son porque Dios las ha trabajado a través de nosotros y en nosotros. Versículo 13. Oh Señor Dios nuestro. Ahora está diciendo, oh Señor Dios nuestro. Amos han gobernado sobre nosotros, además de ti. Así que han sido esclavizados en el pasado, pero dice, solo en ti recordaremos tu nombre. Así que aunque Israel en el pasado ha sido gobernado por otros, eso no les ha hecho olvidar al Señor su Dios. Lo han recordado a Él y a su carácter en medio de este exilio. Y eso fue lo que los trajo de vuelta a la tierra, esta renovación. Verso 14. Los muertos. Ahora tenemos una distinción entre los muertos y tus muertos. A los muertos que no pertenecen a Dios, ¿qué les sucederá? Un contraste con los muertos que sí le pertenecen a Dios. Y veremos que hay dos construcciones de esta misma palabra. Aquí está la construcción simple. Versículo 14. Los muertos no vivirán. Y usa otra palabra, Refayim, que es otro término para referirse a aquellos que están muertos. Así que no vivirán, no se levantarán. Por lo tanto, tú has, y esto significa, ¿por qué no han? Como resultado del hecho de que tú los has visitado. Y esta palabra para visitar significa que Dios se involucra. Él se compromete por completo, y esto puede ser para un buen propósito, para bendecir, redimir, para llevar a cabo su voluntad en la vida de alguien, o puede usarse en un sentido negativo, para juicio o castigo. Y así es como se usa aquí, como resultado de que tú los has visitado y los has destruido. Y toda memoria, toda su memoria, has hecho que perezca. Así que ya no serán recordados. Verso 15. ¿Pero qué ha hecho Dios por su pueblo? Y vamos a ver esta relación inherente
entre su pueblo y la tierra prometida. Cualquiera que estudie la Escritura debe entender el énfasis que hay en toda la Biblia sobre la tierra de Israel. Dice aquí en el verso 15: has añadido al pueblo del Señor. De nuevo, esta palabra para pueblo o nación es la palabra Goy, otro ejemplo de cómo Dios habla de Israel y de aquellos que entran a Israel, aquellos que son injertados como un Goy, relacionado una vez más, como dijimos antes y lo diré de nuevo, aquellos que tienen una conexión con el pacto abrahámico. Y el pacto abrahámico, su base, es la simiente de Abraham. Y Pablo dice en Gálatas 3:16 que esa simiente es el Mesías. Así que has expandido, has añadido a la nación del Señor. Has añadido a este pueblo. Y dice, has hecho cosas gloriosas. Y lejos todos los confines de la tierra. Lo que significa, y dice 2 veces que has expandido, pero al final habla sobre las fronteras, los confines de la tierra. Él la ha expandido. Y una de las cosas que muchos comentaristas dicen es esta, que Él está expandiendo la tierra porque un gran número de redimidos serán llevados a ella. Así que habla sobre el juicio de Dios al consumir al enemigo, como vimos en el capítulo anterior, pero también habrá una expansión para esta nación que le pertenece a Él. Verso 16. Oh Señor, y este es un ejemplo de lo que llevará a Israel al arrepentimiento. Eso será Etzera Gile Jacob, un tiempo de angustia. Jeremías habla de la angustia de Jacob, la prueba de Jacob. Aquí vemos, y esto solo señala que Dios puede usar dificultades para llevar a alguien a la salvación. Verso 16. Oh Señor, en la angustia te han visitado. Es la misma palabra que significa responder, estar completamente determinado. Es una palabra de compromiso. Bíblicamente, proféticamente, cuando se relaciona con Dios, habla del compromiso de Dios, bien sea para destruir o para salvar. O bien alguien será extremadamente bendecido por Dios o extremadamente maldecido, pero Él lo hará de manera total. Y ahora dice, oh Señor, en la angustia ellos te han visitado, han derramado, y la palabra aquí es lahash, que a menudo significa susurro, pero en este contexto significa una oración. Y tu rectitud es para ellos. Esta es la palabra musar. Puede significar ética y significa que ha habido un cambio en el caminar, de caminar en desobediencia para abrazar los estándares éticos de Dios. Verso 17. Como una mujer embarazada se acerca al momento de dar a luz, sufre y clama en sus dolores de parto, esto nos está hablando nuevamente sobre Israel. En este tiempo de angustia, el peor tiempo de angustia que vendrá sobre Israel en los últimos días, la nación es comparada con una mujer embarazada que se acerca al momento de dar a luz. Ella clama en sufrimiento y dolores de parto. Así estamos nosotros delante de ti, oh Señor. Versículo 18. Nosotros hemos quedado embarazados, hemos sufrido como una que da a luz. ¿Pero qué es lo que ha nacido? Viento. Y la salvación no se ha cumplido en la tierra. Lo que dice aquí es cómo Israel no tuvo nada que ver con su salvación y con la llegada del reino. Ellos fueron llamados a eso, pero fallaron
fracasaron miserablemente. De esto habla el versículo 18. No fueron ellos quienes produjeron la salvación. No fueron ellos quienes hicieron esto en la tierra. Y dice aquí, pero ¿no han caído los habitantes del mundo? Es decir, Israel no ha causado un cambio, no han derrotado a los enemigos, ni a ellos ni a sí mismos, no han vencido a los enemigos, a los tiranos, a los líderes malvados del mundo. En otras palabras, lo que dice este versículo, y es un gran versículo teológicamente hablando, es que Israel no tiene méritos. No hay nada a lo que puedan recurrir para decir, Dios, nos salvaste, nos redimiste, nos trajiste al reino debido a lo que nosotros hemos hecho. No, la única razón por la que Israel se ha vuelto a Dios es por este tiempo de tribulación. Versículo 19. Pero, en contraste, regresa si puedes al verso 14, donde dice, los muertos no vivirán. Y luego dice, los Refaim, esta otra palabra para muertos, no se levantarán. Dios los ha castigado. Han sido destruidos por el juicio de Dios. Pero mira ahora el verso 19, es diferente. Tus muertos, hablándole a Israel, al pueblo del pacto, tus muertos vivirán, y mi cadáver se levantará. Y la palabra es juntos. Tus muertos y mi cadáver se levantarán. Llegará a su fin, es decir, el dormir terminará y nosotros gritaremos. Esta es una expresión de alegría. Los que moraban en el polvo. Todo esto presagia, o es un término que habla de aquellos que serán resucitados. Porque rocío es la luz de tu rocío. Bien, la palabra tal, que significa algo como el rocío de la mañana, tiene un significado especial en el judaísmo. De hecho, cada día en el verano, desde la Pascua hasta el otoño y hasta el final de la fiesta de los tabernáculos, oramos para que venga el rocío. Se ve como una bendición, porque el agua es vista como una bendición. El agua está relacionada con la vida. Y lo que dice aquí en este pasaje de las Escrituras es que el rocío, esto es lo que da vida. No es el agua física, sino la luz de tu rocío, lo que tú provees para tu pueblo. Y la tierra de estos muertos, dice, ellos han caído. Así que vemos el contraste una vez más con lo que Dios está diciendo. Verso 20. Ve, pueblo mío, y entra en tus aposentos y cierra la puerta detrás de ti. Escóndete por un poco de tiempo, hasta que la ira pase. Este versículo enseña enfáticamente que el Israel no redimido pasará por la ira de Dios. Lo que este versículo comunica es que Dios los va a resguardar, a proteger. Esto no está escrito para los creyentes. Nosotros seremos removidos antes de la ira de Dios. Pero será durante el tiempo de la angustia de Jacob que la ira de Dios caerá, pero insisto, la fuente de la angustia de Jacob no es la ira de Dios, sino la persecución por los enemigos de Dios, liderada por el anticristo. Entonces Dios dice aquí, ve, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra las puertas detrás de ti, escóndete por un poco de tiempo hasta que pase la ira. Verso 21, nuestro último verso. Porque he aquí, el Señor saldrá, esto está al final de ese periodo de tiempo, porque he aquí, una palabra muy importante para llamar nuestra atención, porque he aquí, el Señor saldrá de su lugar
livkod. Otra palabra, la misma palabra de la que hemos hablado sobre visitar, hacer algo en su máxima extensión. Dios responderá. Él visitará la iniquidad sobre aquellos que habitan en la tierra. Será visitado sobre él, sobre ese morador de la tierra. Ahora, sabemos que en el libro de Apocalipsis se hace una distinción entre dos grupos de personas, los que habitan en los cielos y los que habitan en la tierra. Y como siempre les digo, eso no tiene nada que ver con dónde están ubicados ellos físicamente. Tiene que ver con su compromiso, si tienen su ciudadanía en el reino de Dios o si le pertenecen al mundo. Y lo que Dios dice aquí, en este pasaje, es que para aquellos que pertenecen al mundo, Él dice que en ese momento Él saldrá y visitará, juzgará su iniquidad sobre ellos y se revelará en la tierra su sangre. Esta sangre, su sangre, tiene que ver con los que moran en la tierra. Esto habla sobre la culpa. El hecho de revelar la sangre nos habla de su culpabilidad. Y no será cubierta por más tiempo su muerte, la muerte de quienes ellos mataron. En lugar de ser instrumentos de vida, su estilo de vida, su comportamiento, su mentalidad, todo ministró muerte en lugar de ministrar vida. Así que de nuevo, aquellos que están en una relación de pacto, aquellos que aman a Dios, querrán ser una bendición. Nunca tomarán la gracia de Dios con el fin de explotarla con propósitos pecaminosos. La verdadera experiencia de la gracia de Dios nos conduce a vivir comprometidos en mente y en obras. Como leímos, es levantarse temprano en la mañana para cumplir los propósitos de Dios. Hoy estudiamos un capítulo maravilloso que nos brinda un enfoque adecuado del juicio de Dios. Estos dos aspectos, las dos caras de la misma moneda. El juicio, por un lado, es condenación y por el otro lado es vindicación. Cierro con esto hasta la próxima vez. Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.